Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Dos de la tarde con 8 minutos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a Matices, este programa de Radio Monumental que es una producción del Departamento de Noticias Monumental y que busca análisis, debate, profundidad de lo que pasa en Costa Rica y en el mundo. Es un espacio en el cual nos detenemos en una agenda bastante rápida de noticias para analizar lo que pasa en Costa Rica y lo que pasa en el mundo. Hoy tenemos dos temas en Matices. Arrancaremos con la sección de Vivir Bien, porque si usted está en su casa y quiere hacer las consultas sobre pensiones, sobre su pensión, la pensión de su mamá, de su papá, de su hermano, puede participar con nosotros y con nuestros amigos de BN Vital durante 15 minutos respondiendo a las consultas. Y después entraremos con el tema de los partos múltiples en Costa Rica, que es el tema de fondo el día de hoy. Como lo sabemos, en los últimos 30 días hubo un parto de sextillizos con un enorme riesgo para los bebés. De hecho, 3 fallecieron ya lamentablemente. Hubo un parto de cuatrillizos en el Calderón Guardia durante las últimas semanas también. Y hay un embarazo de cuatrillizos también en el Hospital Calderón Guardia pendientes de nacer. Esto ha generado toda una discusión en el sentido de la regulación que quiere imponer el Colegio de Médicos para la realización de la inseminación artificial, que es muy diferente a la fertilización in vitro, que aún no se ejecuta en Costa Rica, pero que la inseminación artificial se utilizó en el caso de los sextillizos y eso hizo que la madre tuviera entonces 6 bebés en su vientre, reiteramos, con un riesgo enorme para la salud de los menores. Pero bueno, son las 2:09, voy a saludar a nuestra productora Isel Martínez. ¿Qué tal, Isel? Buenas tardes. Buenas tardes, Randall. Muy buenas tardes a toda la gente que nos sigue por Radio Monumental y en horas de la noche en Canal 2. Sigue dando de qué hablar el tema de la FIFA y la detención, el arresto de don Eduardo Lee en Suiza, Randall. Un programa muy amplio. De hecho, participó usted hoy en 120 minutos. Sí, hoy estuvo muy interesante, 120 minutos. Tuvimos a José Miguel Villalobos, el abogado penalista. Tuvimos a también un abogado en Nueva York que nos estaba acompañando en el programa. Pareciera no haber mucho contra don Eduardo Lee, por lo menos en acusación formal escrita y de la que tenemos copia y en lo que basamos la información esta mañana. Pero lo cierto es que más allá del caso de Eduardo Lee, este tema ya ha generado muchísimas reacciones a nivel mundial, con muchas implicaciones para la FIFA. La UEFA, que preside Michel Platini, ha pedido la renuncia de Josep Blatter. Sí. Recordemos que estaban próximas las elecciones mañana del nuevo presidente de la FIFA. De hecho, está todavía para mañana. Sí. De hecho, hoy había actos protocolares con respecto a esa elección. La UEFA pidió aplazar los 6 meses. CONCACAF ha pedido y Costa Rica aplazar los 6 meses. De hecho, Costa Rica ya dijo que si no se aplaza va a votar en blanco, no va a votar por Josep Blatter. La Conmebol estaría pidiendo que se atrase. Solo la Confederación Africana es la que ha pedido que se mantenga para mañana. Ha surgido un nuevo candidato a dirigir la FIFA, es el príncipe de Jordania. El príncipe de Jordania, sí. Y bueno, Josep Blatter salió ya a la prensa. Vladimir Putin, el presidente ruso, también dijo que Estados Unidos lo que quiere es traerse abajo el Mundial del 2018. Es una coyuntura muy curiosa y todas las reacciones que van más allá de lo deportivo, ya se está yendo al tema político y llama mucho la atención, de hecho, algunas declaraciones de Josep Blatter donde decía que él no podía controlar a toda la gente todo el tiempo. Sí, así es. Son declaraciones que se dan en torno. Malas noticias, tal vez, no sé, puede ser para él, que dejaría entonces de ser presidente de la FIFA. Vamos a ver qué pasa. Y el presidente Solís está en Limón, está analizando la situación después de la afectación de las lluvias. Pero bueno, vamos a ir con la primera parte del programa. Ya está con nosotros don Marco Vargas, él es gerente comercial de BN Vital. Así es que vamos a presentar Vivir Bien a esta hora de la tarde para iniciar con sus preguntas al 905-222-0000. Ponga su futuro en las mejores manos. BN Vital le ayuda a planear su retiro para vivir bien.
2:12. Un saludo a don Marco Vargas, gerente comercial de BN Vital, que está con nosotros esta tarde. Don Marco, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Randall. Muy interesante que tienen el programa el día de hoy y también pues súper interesante el desarrollo de la noticia que hicieron desde temprano. Pero bueno, y también la gente necesita conocer un poco, ¿verdad?, sobre su pensión y aquí estamos, prestos a ayudarles en lo que se pueda. Bueno, y precisamente a partir de ese instante, usted puede llamar al 905-222-0000 para consultas de su pensión, de las cuotas que le faltan, de algún problema que haya tenido en el reporte de sus cuotas, de la pensión de su mamá, de su papá, de sus hermanos, del fondo de capitalización laboral. Puede hacernos sus consultas, les decíamos, a partir de ese instante al 905-222-0000 y también a través de Twitter y a través de Facebook. Don Marco, voy a empezar yo aprovechando esta tarde consultándole cómo se hace o cómo leemos los usuarios de las operadoras de pensiones los rendimientos que generan estas, cómo los aprovechamos, cada cuánto nos reportan cuánto rendimiento generó nuestra plata. Bueno, ahí es importante, verlo de la siguiente forma. Los rendimientos en los fondos de pensión actúan a nivel de metodología muy similar a cómo se comportan las acciones de una empresa. Es decir, una de las grandes ventajas de los sistemas de capitalización individual es que por medio de la colectividad se pueden acceder a títulos de inversión cuyo tamaño y capital, si uno lo quisiera hacer por cuenta de uno, ¿quién no podría? No podría. De manera tal que, pero si lo hacemos entre varios, sí podemos. Entonces, por eso, lo que uno realmente tiene en un fondo de pensión son participaciones. Porque como acciones. Que son parecidos a las acciones, es decir, son partes de títulos muy fuertes de inversión con una alta rentabilidad y con un riesgo pues bastante bajo. Entonces eso es lo que se llama en pensiones cuotas. Todos los días las cuotas cambian su valor, ya sea suben o aumentan. Lo normal es que a lo largo de un tiempo eso se vaya manteniendo una tendencia estable, una tendencia normal. Entonces de manera tal que pues en realidad todos los días nosotros podríamos estar obteniendo una rentabilidad. ¿Cómo la ve uno? Bueno, mensualmente en el estado de cuenta uno ve el acumulado de los rendimientos diarios que obtuvo durante el mes, pero también en los estados de cuenta semestral es posible ver los rendimientos que tuvo durante el periodo semestral, el rendimiento que ha tenido durante el último año y en algunos casos hasta el rendimiento histórico, que es desde que inició el fondo de pensión a la fecha. Ok, vamos con la primera llamada porque está llena la central telefónica. Muy buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Sí, buenas tardes, mi nombre es Alexis. Don Alexis, gracias por llamar, adelante. Sí, una consulta, al menos hace un poco tiempo atrás, mi papá, que tenía una pensión ahí, él falleció y le quedó eso a mi madre. Ahora, mi madre hace poco también se acaba de pensionar. La pregunta mía es, en caso de fallecer mi madre, esa pensión se pierde, pasa a algún hijo o se puede pasar a alguien más, o qué es lo que pasa. En este caso solo quedamos 2 hijos, somos mayores de edad. Don Alexis, su mamá tenía la pensión, heredó la pensión de su papá, pero ella acaba de pensionarse y adquirió su propia pensión. Correcto. Ok, don Marco. Bueno, los hijos en este caso eventualmente pueden ser beneficiarios directos de su madre en el tanto tengan menos de 25 años y dependan económicamente de cómo se llama de ella. Si ya son mayores a 25 años o mayores a 18 pero ya con una actividad económica, no tendrían derecho a esa pensión. Ok, ella que se acaba de pensionar puede recibir la heredada de su esposo y su pensión. No, ahí va a tener una sola pensión, ¿verdad? Va a tener que escoger la más alta. Exactamente, ahí el tema es luego lo que él preguntaba en el asunto de, bueno, ¿qué pasa si ella fallece, verdad? Eso se le puede pasar a los hijos. Tiene que haber una dependencia económica directa sobre el tema de la mamá, y eso aplica en rangos de edades. Si los hijos están entre los 25 y los 55, de plano no podrían... aunque dependan económicamente. No. Es decir, la primera variable es rango de edad. Menos de 25 si es posible o más de 55. Y en esos dos rangos
de más de 55, menos de 25, entra el tema de que haya dependencia económica. Ok, son las 2 de la tarde con 17 minutos. Vamos a recibir más llamadas al 905-222-0000. Acabamos de resetear la central porque nos estaban entrando un montón. Ya volvieron a entrar, ahora sí, Giselle. Ahora sí, muy buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Hola, buenas. Adelante, ¿con quién tenemos el gusto? Sí, mi nombre es Sergio González de Cartago. Don Sergio, adelante. Sí, una explicación que daba el señor. Él dijo que había un pequeño riesgo. Me quedé con esa duda. Bueno, sí, eso quiere decir que hay un riesgo ahí de... Me gustaría saber a qué riesgo se refiere. Y dos, para, digamos, redondear una pensión, digamos, de un 80%, más o menos, ¿cuánto sería el plan que yo podría tener con el Banco Nacional? Yo tengo 45 años, ¿verdad? Muchas gracias. Gracias, don Sergio. Don Marco. Sí, no, y que dicha que lo pregunta, todos los títulos de inversión tienen un riesgo asociado. Lo que pasa es que hay unos títulos que son los que tienen el riesgo más bajo del mercado y hay otros que no. Por ejemplo, los títulos del Tesoro de los Estados Unidos son los que tienen el riesgo más bajo, por decirlo de alguna manera, o los más seguros. Parte de lo que tienen que hacer las operadoras de pensiones es buscar la mejor alternativa. Por eso es muy importante no solamente fijarse en la rentabilidad, sino de cuál es el riesgo asociado. Es responsabilidad de las operadoras procurar la mayor rentabilidad al menor riesgo asociado. Pero adicionalmente también hay que ver algunas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, la Ley de Protección al Trabajador establece un respaldo o una seguridad por parte del Estado a los aportes que tienen los afiliados hasta cierto monto. Y en el caso, digamos, de las operadoras que pertenecen a grupos estatales, como el caso nuestro, en el caso de Benevital, obviamente está el respaldo también del Estado indirectamente a través del grupo financiero que representa. Entonces sí es muy importante eso. Ahora, para una persona que quiere abrir un plan de pensión voluntario, lo más importante es saber que se puede iniciar un ahorro hasta con 5,000 colones, ¿verdad? Nuestra recomendación siempre es que establezca la meta, o sea, que diga yo me quiero pensionar con X monto, porque yo quiero llegar a los 65, a los 62 años y quiero que mi pensión sea 500,000 colones, 600,000 colones y que tenga a mano lo que va a recibir, la proyección que va a recibir del IBM, la proyección que va a recibir del régimen obligatorio y que se procure su propia pensión voluntaria. Don Sergio, de hecho en la página de Benevital, www.benevital.com, ahí está la calculadora. Usted ingresa, le pide su edad, usted la pone, las cuotas que tiene, su salario, e inmediatamente ya le dice con cuánto se va a pensionar y cuánto usted tiene que ahorrar para completar el 100% de su ingreso. Son las 2:20, recibimos otra llamada esta tarde aquí en Vivir Bien. Muy buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Hola, mi nombre es Germán. Don Germán, gracias por llamar, adelante por favor. Pura vida. Yo tengo 507 cuotas, tengo 58 años. ¿A qué edad me toca pensionarme? 507 cuotas. Sí, señor. Don Marco. Desde los 12 años cotizo. A los 61 años y 11 meses, don Sergio. Ok, perfecto. Muchas gracias. Gracias a usted, don Germán. Es una buena noticia, Germán, sí. Considerando que le quedan 2 años. 2 años, casi 3 años. Casi 3 años. No, un poquito más de 3 años, más bien, para pensionarse. Sí. Pero bueno, puede adelantar su pensión a los 61 años y 11 meses. Vamos con otra llamada. 905-222-0000. Antes, Isel, perdona, que te interrumpa, tenemos una consulta en Twitter. Entonces vamos a entrar con una consulta en Twitter mientras hacemos la siguiente consulta al 905-222-0000. Dice, ¿dónde van los dineros? Dice Marco Vinicio, ¿dónde van los dineros de las pensiones de las personas que vivieron poco tiempo con la pensión y no se pueden heredar? Bueno, el caso de la caja. Ese sería en el caso del régimen de la caja, el régimen básico. Recordemos que esos son regímenes básicos, son solidarios, no son ahorros de las personas. Entonces no es que yo coticé y mi dinero está administrado, sino que nosotros cotizamos y lo que hoy estoy cotizando, de ahí es donde se toman las pensiones de quienes ya están pensionados. Entonces una persona que muere y que ya no quedan beneficiarios y está recibiendo pensión de un régimen básico, esos dineros simplemente se usan en los nuevos pensionados. Ok, sí, queda
en la bolsa común. Correcto. 2,22. Ahora sí, 905-222-0000. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Ana. Adelante, doña Ana. Yo llamo de la Guásima, de Alajuela. Era que me interesa el tema que están tocando. No sé si será el mismo que yo les voy a decir, pero es que si era que mi esposo tiene 40 años de trabajar en la misma empresa. Bueno, antes de los 15, pero antes, bueno, no le dieron permiso patronato, entonces entró así. Entró a trabajar antes de los 15, ya tiene 55. Entonces, para ver a qué edad se tendría que pensionar y cuántas cuotas tendría. Él ha trabajado seguido, en la misma empresa. pero ha cotizado, digamos, le han dado orden patronal durante los 40 años, doña Ana. Ajá. Ok, lo marco. Lo malo es que en veces dice que eso, ¿cómo es? Que trabaja en medio tiempo, no sé cómo es la planilla, es el asunto. Que se lo habían dejado, según ellos, habían hecho un trato con el patrón que a medio tiempo. Después se arreglaron otra vez y así, entonces no sé en qué era eso. Ok, bueno, doña Ana, vea, ahí son dos cosas. Lo primero que hay que tener claro es cuánto es el número de cotizaciones que tiene. Primera recomendación es que él, su esposo, pueda ir a la Caja Costarricense a hacer la consulta en la Contraloría de Servicios, que le den el dato de cuántas cotizaciones tiene en el régimen de la Caja Costarricense del Seguro Social. Si empezó a trabajar, suponiendo que empezó a trabajar a los 15 años o antes de los 15 y que ha recibido la totalidad de cotizaciones sin ningún problema, indistintamente que sea medio tiempo, ¿no? Lo más probable es que su edad de pensión sea los 61 años y 11 meses, porque se requieren 462 cuotas. Y es una por mes, con 40 años trabajando tendría 480 ya. Exactamente. Entonces, es lo más probable que esa sea la edad más próxima a la que se pueda pensionar. El que haya trabajado medio tiempo no afecta el tema de las cotizaciones. Lo que eventualmente podría afectar es el monto de la pensión que va a recibir, ¿verdad? Porque el monto de la pensión se calcula con base en los últimos 240 salarios recibidos. Los últimos 20 años de trabajo. Exactamente. Entonces, y claro, los montos de salarios se llevan obviamente se hace se llevan a valor presente para que sean comparables, pero en eso es lo que eventualmente lo podría afectar el haber trabajado medio tiempo, en que su cotización fue menor y se va a tomar como referencia un salario menor para hacer la proyección de pensión. Doña Ana, ahí está, muchas gracias. Permiten, es que él le había pedido un préstamo, entonces en esas averiguaciones de cuánto ganaba y todo, él decía que 40 años de trabajar, ¿verdad? Pero dice, no, aquí salen que le quitaron 10. Tendría que ir a la Contraloría de Servicios de la Caja, es así, ¿verdad? Sí, al estudio de cotizaciones, a solicitar un estudio de cotizaciones. Con ese estudio de cotizaciones que recibe, las tendría que confrontar él con su patrono, aprovechando que es un patrono con el que es el mismo patrono con el que ha estado 40 años. 40 años, para cotejar esa información. Entonces lo que tiene que hacer es ir a la oficina de la Caja, pide no solo el número de cotizaciones, doña Ana, sino el listado de las cotizaciones para ver cuánto le reportaron, cuándo le reportaron, por si le faltan, bueno, para que le diga al patrono que reporte que efectivamente es más tiempo, para que pueda pensionarse a los 61 años y 11 meses, doña Ana. Bueno, muchas gracias. A usted por llamarnos, 2:26. Vamos con la última consulta ya en Vivir Bien. Muy buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Buenas tardes, mi nombre es David. Primero felicitarles por el programa y hacer una consulta referente a un padre que solicite pensión a un hijo, si el padre está ausente, ¿eso es factible? Le ruego que se quede en línea, por favor. Un padre que depende económicamente de su hijo le pide pensión, pero el señor hace la característica de que don Marco ha estado ausente el padre, ¿verdad? Pero que quede, ¿cómo se llama? Como beneficiario de la pensión cuando muere el hijo, o como pensión alimentaria, caballero. Es que yo creo que la consulta... Ahí está todavía con nosotros. Ahí nos escucha todavía. Sí, escucho, más o menos. Es como pensión alimentaria, como cuando un papá se le da a un hijo, pero al revés. Bueno, vamos. Sí, ahí se cortó la llamada. Es que me dio la impresión de que la consulta iba por el tema de la equivalencia a la pensión alimentaria, ¿verdad? Y ese es un tema que sí no podría yo, digamos, decirle
Que no tiene que ver con estas pensiones. Son las 2:27. Don Marco, muchas gracias. Gracias a ustedes. Por haber estado. Creo que había una pregunta pendiente, otra en Twitter. Entiendo que los fondos del sistema básico son solidarios, pero el que yo cotizo en la operadora del banco sí es mío, dice Luis Elizondo. Correcto, eso sí es cierto. O sea, y en ese caso, o sea, sí iría a un beneficiario directamente, los que coticen a la operadora. ¿Qué puede pasar? Digamos que los beneficiarios del régimen, ¿cómo se llama? De la caja ya no están, entonces no se sabe a quién girarlo los de la operadora de pensiones. Los interesados deberían de abrir un proceso sucesorio con un juez, que él es el que va a determinar a quién le corresponde. Pero uno puede definir en los planes voluntarios, en la obligatoria de pensiones complementaria, claro, uno puede definir quién es el beneficiario. Recomendación: definirlo. Nada más que contemplar que siempre la primera prioridad son los que ya están establecidos en la caja. Cónyuge, hijos menores de 25 o mayores de 55 que dependan económicamente. Si esos no están, para que no se pierda esa pensión, entonces sería la persona que usted defina, don Luis Elizondo, que nos estaba preguntando en Twitter. Don Marco, muchas gracias. Gracias a ustedes. Nos vemos la otra semana, el miércoles en la segunda emisión de Noticia Monumental y el jueves aquí en Matices. Son las 2:28, vamos a nuestra primera pausa comercial y venimos con el tema de fondo, los partos múltiples que tanta polémica han generado. Están en la libertad los médicos de practicar la inseminación artificial como quieran, de las familias a escoger asumir el riesgo y tener un parto de 6 bebés o de 7 bebés o de 5 bebés. Bueno, ese será el tema al regresar de la pausa comercial. Porque la realidad tiene muchos tonos, matices. Porque la realidad tiene muchos tonos, matices. Matices. Por Radio Monumental. Dos de la tarde con 33 minutos. Gracias por estar con nosotros en Matices. Entramos al tema de fondo hoy, que es los partos múltiples y la regulación que conlleva, además, este riesgo. Claro, les decíamos que este mes nada más, en los últimos 30 días, producto de un proceso de inseminación artificial, nacieron sextillizos en el Hospital México. Como todos lo sabemos, que los medios le hemos dado una amplia cobertura a este tema, esto generó un embarazo de sextillizos, el primero en la historia del país, con un evidente riesgo para la mamá y un evidente riesgo para los menores. Tal es el riesgo que, 3 menores de ese nacimiento han fallecido lamentablemente. 3 días antes del parto de sextillizos, hubo un parto de cuatrillizos en el Hospital Calderón Guardia y hay otro pendiente en el Calderón Guardia también. Esto ha generado ha prendido las alarmas en el Colegio de Médicos sobre el procedimiento que siguen los médicos o el protocolo que siguen los médicos al establecer el procedimiento de inseminación artificial, que en esta discusión que ha sido muy apasionada durante los últimos días hay un cruce a veces de información y algunos entienden por inseminación lo que en realidad sería fecundación in vitro, y entonces el colegio ha venido a intentar poner orden en esto y a señalar protocolos, pero no son protocolos antojadizos, son protocolos para cuidar la vida de las mamás y para cuidar también la vida de los bebés. Así es que quiero agradecerle a nuestros invitados del día de hoy, el doctor Don Nelson Acuña, que es ginecobstetra con especialidad en medicina materno-fetal y tiene una especialidad también en reproducción humana. Doctor, muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Isel, muchas gracias por el espacio, porque de verdad que es muy importante aclarar muchas dudas al respecto. Gracias también al doctor Claudio Regueira, él es ginecobstetra también, especialidad en medicina materno-fetal y especialista en reproducción humana. Doctor Regueira, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes por darnos este espacio, más bien. Y gracias al licenciado don Julián Solano, asesor legal del Colegio de Médicos. Don Julián, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Pues aquí estamos con la idea de poder resolver algunas dudas que tenga desde el punto de vista legal. Muchas gracias a ustedes por estar aquí en un tema que ha generado tanta atención en los últimos días. Empecemos, por favor, desde lo más básico. ¿Nos podrían explicar en palabras muy sencillas para nosotros qué es la inseminación artificial, doctor? Muy bien. La inseminación artificial es una técnica de reproducción asistida y como tal es un tratamiento para un problema muy específico de infertilidad de la pareja. ¿En qué consiste? Bueno, hay diferentes maneras de llegar al mismo fin.
De una u otra manera, la paciente va a ser estimulada por medio de medicamentos que pueden ser tanto pastillas como inyecciones para producir una ovulación que puede ser, o sea, normalmente en condiciones normales una mujer va a ovular únicamente un óvulo por mes. Durante la inseminación pues se va a estimular a que crezcan 2 o 3 óvulos, ¿verdad? Como le repito, puede ser por diferentes métodos, y una vez que se llega a este estado de maduración de los óvulos, entonces se puede optar por diferentes pautas de tratamiento, como son, por ejemplo, las relaciones dirigidas. Decirle a la señora, bueno, usted va a ovular tal día, esos días tenga relaciones para tratar de obtener un embarazo, o se puede hacer una inseminación artificial, que consiste en tomar una muestra de semen del hombre, prepararla en un laboratorio y posteriormente transferirla directamente al útero de la mujer en el momento ideal para que ocurra la concepción. Esto es lo que se conoce como inseminación artificial. Okay, tal vez aquí creo que es importante decir, desde el punto de vista nuestro, de los especialistas, dividimos las técnicas en técnicas de baja complejidad y de alta complejidad. Las de baja complejidad fue las que el doctor Acuña mencionó ahora, y las de alta complejidad es la transferencia de gametos a las trompas o la fertilización in vitro. Déjeme devolverme un momento, aunque sea muy básico para ustedes, a las ciencias del colegio, por favor. Pero en dos temas. Hay que recordar que una vez al mes el óvulo sale, y disculpen si cometo alguna incorrección, pueden inmediatamente interrumpirme, sale de los ovarios, se desplaza hacia la trompa de falopio, y en la trompa de falopio espera durante un periodo de días específico que el espermatozoide llegue ahí. Si no llega, baja al endometrio y cae en la menstruación mensual. Correcto. Creo que va por ahí, ¿verdad? Perfecto. Okay. Cuando usted habla de gametos, en técnicas más complejas, es sacar el óvulo, fecundarlo fuera del cuerpo de la mujer e insertarlo fecundado. Eso es una fertilización in vitro. Okay. La transferencia de gametos se trata de colocar el óvulo y espermatozoides en la trompa, y la fertilización se da en la trompa. Ok, se da dentro del cuerpo de la mujer. Claro. La fertilización in vitro, que tenemos una sentencia, por supuesto, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, una sentencia de la Corte. Don Julián, el tema de la inseminación artificial no tiene en este momento ningún impedimento legal de realizarse en Costa Rica, la inseminación artificial. No, es permitida. Esa técnica es permitida por el Código de Familia, de modo que no tiene ningún impedimento legal. Okay, entonces, nunca lo tuvo. ¿Nunca lo ha tenido? Nunca lo tuvo. ¿Cuántos años lleva haciendo esa inseminación? En realidad, la primera inseminación que está en los libros tiene más de 100 años. Okay. Más de 100 años. El tratamiento que estamos haciendo ahora, que es dar estimulación ovárica y poner el semen capacitado dentro del útero, tiene 25 años. En los años 80 se comenzó. Ok, entonces lo que hace la inseminación es, se me fue la palabra, no es fortalecer, es estimular, gracias, al ovario para que produzca óvulos. Pero como se estimula de más, digamos, se sobreestimula, a veces no sale 1, sino que salen 2, 3, y en el caso de sextillizos, por favor ayúdeme, 6. Correcto, vea. Es muy importante esto, o sea, eso que usted dijo, que es el concepto tal cual es, se conoce como una hiperestimulación ovárica controlada. En otras palabras, normalmente en un ciclo natural de una mujer, la razón por la cual todos nosotros somos únicos, provenimos de embarazos únicos, es porque durante ese mes se liberó únicamente un óvulo. En este caso vamos a estimular a producir 2, idealmente máximo 3. Muy bien, pero ¿qué pasa? Al igual que todo en la medicina, prácticamente la medicina es una ciencia que está muy reglamentada, muy protocolizada, muy normatizada, y está sujeta a estándares bastante estrictos. O sea, si yo le digo a usted, vea, don Randall, tómese 1 gramo de acetaminofén cada 6 horas, estoy dentro de los estándares, digamos que normales. Si yo le digo a usted, tómese 6 pastillas cada 6 horas, porque me salí de los rangos definidos como tal. Igual sucede con la inseminación. La inseminación tiene rangos de estimulación en los cuales se considera factible, se considera realizable, y cuando sobrepasa, o sea, o no supera, o no alcanza, o supera esos parámetros, entonces en esos casos debe cancelarse ese ciclo, ¿verdad? Para evitar justamente lo que nos trajo a hablar aquí hoy. Entonces, si bien la realidad es que sí, estamos ante el embarazo de los cistillizos y hemos tenido quintillizos por inseminación y todo eso, esos son procedimientos que se salen de la norma, ¿verdad? Y que han sido realizados sin los debidos controles.
Pero siempre se da, cuando se da este tipo de embarazos múltiples, que se hacen sin los debidos controles, o también podría responder algo del organismo de la mujer. Lo que pasa es que, bueno, hay un concepto muy importante aquí, que es la individualización de los tratamientos, y no podemos tratar a todas las, claro, no se puede tratar igual a todas las pacientes, y hay algunas pacientes que tienen la predisposición a tener una respuesta mayor. ¿De acuerdo? Y específicamente estamos hablando en las pacientes que tienen un síndrome de ovario poliquístico. Esas responden mucho. Prácticamente podríamos hablar de una reacción alérgica a los medicamentos, y reacciona como una explosión. Tiene muchos. Entonces siempre es muy importante individualizar. Es muy importante, porque no podemos decir que todas van a responder con la misma dosis. Ahora, aquí yo quiero dejar algo muy claro. Tenemos una epidemia de múltiples en este momento, pero no podemos decir que no se van a volver a presentar. El problema es que estamos teniendo muchos en el mismo momento, y lo que tenemos que tratar de evitar es esto exactamente. Pero eso no significa, no sé si ustedes se enteraron que el lunes pasado sesionamos en el Colegio de Médicos el grupo que estamos analizando esto, y decidimos poner como máximo 4 folículos en una inseminación, ¿ok? Dentro del folículo está el óvulo. No necesariamente el que haya un folículo significa que adentro hay un óvulo. No necesariamente. Ok. Lo que les quiero decir, nosotros decidimos el grupo que vamos a poner 4 como máximo. Pero eso ustedes me preguntarán, doctor, me está diciendo que se pueden volver a dar cuatrillizos, y la respuesta es clara y contundente: sí. Pero una mujer que tiene 4 folículos, no le podemos ni tan siquiera decir que se va a embarazar con una inseminación. Entonces, lo que les estoy tratando de transmitir en este momento es decirles que la inseminación es una técnica en la que podemos controlar poco. En fertilización in vitro, que quiero que quede claro, estos embarazos son de inseminación, no son de fertilización in vitro. Porque eso fue una duda que incluso se Claro, y no fue de fertilización in vitro. En fertilización in vitro estamos transfiriendo 2 embriones. Sin embargo, bueno, para seguir un poco con lo que decía el doctor Regueira, esto de la individualización de verdad que es capital para el tratamiento de estas pacientes, y por eso es que en realidad la mayor parte de los protocolos se meten poco con el tratamiento en sí. O sea, en otras palabras, el médico tiene prácticamente mano libre en usar el tratamiento que considere adecuado, siempre y cuando al final del ciclo se adhiera a ciertos parámetros de control. ¿A qué me refiero? Puede ser que una paciente responda con una inyección por día, y con eso es más que suficiente, logramos obtener los 2 o 3 folículos que queríamos, y con eso, digamos, tenemos condiciones adecuadas. Ahora bien, resulta que hay una que tal vez pues, tiene un problema de obesidad, tiene una resistencia a la insulina, tiene otras cosas más, y requirió 2 o 3 inyecciones. Entonces, nosotros no podemos reglamentar, por eso mismo la individualización, el tratamiento. No podemos decir todas van a ser tratadas con X o Y, porque la respuesta individual es muy, muy, muy variable. Lo que sí podemos hacer es decir, bueno, al final del ciclo, la paciente debe cumplir con estos y estos criterios. Uno lo dijo el doctor Regueira, por supuesto, que es ultrasonográfico, que es la cantidad de folículos que deben estar presentes al final del ciclo. Si ya se pasaron a 5 o a 6, ese ciclo debe ser cancelado. Hay otros parámetros que son parámetros bioquímicos, parámetros de laboratorio, por los cuales también nos permite ver no solo la presencia de los folículos, sino qué tan activos están desde ese punto de vista, y el principal de ellos se llama el estradiol. Entonces, más o menos nosotros sabemos que un folículo maduro produce alrededor de 200 picogramos por mililitro de estradiol. Entonces, si tenemos un estradiol, por decirles algo, en 700, pues nosotros sabemos que probablemente hay 2 o 3 folículos activos, y eso asociado al ultrasonido nos permite más o menos controlar el resultado. Existen una serie de variantes que son prácticamente imposibles de predecir, así como ocurren los gemelos idénticos espontáneamente. Durante estas técnicas también puede pasar. Entonces puede pasar que la señora tenga 2 folículos y que uno salgan 2 y que termine con 3 bebés, ¿verdad? Como dice el doctor Reguera, puede terminar con 0. Y justamente ese balance de tener un número de folículos que nos permite obtener un embarazo sin caer en los embarazos múltiples de alto nivel es lo que es más difícil de alcanzar en estos casos. Bueno, déjenme nada más bajarle un momento a mi ciencia básica, ¿verdad? Pero lo que les entiendo es esto. El doctor Regueira nos decía, bueno, salen 4 folículos, y nos lo explicaba muy sencillo. Yo ya lo busqué en internet y me costó 1 hora entenderlo, y el doctor me lo zanjó en 1 minuto.
es el forro, por decirlo de alguna forma, que tiene un óvulo. El huevo del óvulo, ¿verdad? Pero, dice el doctor Regueira, nada nos asegura que un folículo adentro tenga un óvulo. Pero entonces, para no corrernos riesgo, digamos, si el 100% tuviera un óvulo, significa 4 óvulos ahí dentro del cuerpo de la mujer. Si tiene un 100% de probabilidades, tendría 4 óvulos fecundados, o 3, o 2, o 1. O 0. Pero aún así, o 0, sí. Pero aún así, el doctor Acuña nos dice, bueno, sí, pero alguno de esos, inclusive por un azar de la naturaleza, podría tener 2 o 3 bebés cada uno de ellos. Por eso se hace un examen, porque ustedes no pueden ver por rayos X, como Superman dentro del cuerpo de la mujer, a ver cuántos óvulos salió. Le hacen un examen para medir en picogramos esta sustancia de la que nos hablaba el doctor. Si sale muy alta, significa que hay más de 4 folículos, es decir, frenan el proceso. Cancelamos el ciclo así. Ok, y si se mantiene en el rango, pues se ejecuta el ciclo, y si es menos del rango, significa que no sirvió el tratamiento. Si un médico, don Julián, se sale de estos protocolos que establece el Colegio de Médicos, ¿es una falta ética o es una falta legal? Vamos a ver. Todo acto médico, aún en ausencia de un protocolo escrito, tiene criterios médicos establecidos que son aceptados y otros no aceptados. A veces estos criterios se introducen en un protocolo escrito, que fue lo que se hizo precisamente, o que ya se empezó a hacer en la sesión pasada, el lunes pasado, de la Comisión de Reproducción Humana. Todo acto médico que no esté conforme a lo que se llama la lex artis, o sea, a las reglas, principios, procedimientos, protocolos, guías de atención reconocidos nacional o internacionalmente, está reñido contra la ética, en primer lugar. Ahora, ¿significa eso que hay responsabilidad civil o penal? Va a depender de otros elementos. Para que haya responsabilidad civil, no solo necesitamos que haya una mala práctica médica, o sea, un procedimiento médico incorrecto, sino que derivado de esa mala práctica médica se le cause directamente un daño a una persona. Y desde el punto de vista penal, necesitamos que a raíz de la mala práctica médica, entonces podamos establecer un resultado tipificado en el Código Penal, o sea, una lesión o una muerte. Tiene que darse todo esto para que uno pueda hablar de responsabilidad penal, responsabilidad civil, o bien nos quedemos solamente en una falta a la ética. Entonces, usted no es juez, por supuesto, ni pretendo que lo sea. Don Julián, usted no es juez ni pretendo que lo sea en estos micrófonos, pero lo que quiere decir, en el caso del más reciente de los extillizos, si un médico generó un procedimiento por el cual esta señora tuvo 6 bebés y se generó la muerte de 3 de ellos, producto de que tuvieron que sacarlos a las 28 semanas porque ya el cuerpo de la mujer no resistía, ahí hay implicaciones legales. Podría haber, para eso necesitaría mediante un peritaje médico, sí, que se establezca relación de causalidad entre la muerte de estos recién nacidos, ¿verdad? Y la conducta del médico, y tendría que entonces hacerse la relación de acto médico incorrecto y demostrarse que ese acto médico realizado en forma incorrecta fue la causa directa e inmediata de la muerte de la persona. Tenemos varias consultas en Twitter y ahorita les prometo que vamos a abrir la línea telefónica porque sé que este tema genera muchas consultas, así como nos lo genera a nosotros también. Pregunta un tuitero, Carlos, dice, ¿quiere decir que en FIF, en fertilización in vitro, se puede controlar si queremos tener solo uno o queremos tener gemelos? Sí, claro, pero aún, de nuevo, el transferir 2 no asegura gemelos. No asegura gemelos. Obviamente, si se transfiere uno, muy posiblemente vaya a ser
un único, pero también se puede dividir. Ahora, es muy interesante la pregunta desde este punto de vista. Entonces alguien preguntaría, bueno, y para no congelar embriones, ¿podrían ponerme a fecundar nada más 2 óvulos y transferirme nada más el único o los 2 embriones que dé? La respuesta es sí. Pero es una cuestión de posibilidades, porque ahí las posibilidades comienzan a bajar, porque no todos los óvulos que se fecundan van a dar un embrión que se puede transferir. Claro, y entiendo que la fertilización in vitro es muy compleja, porque es un proceso complejo, caro además, que entonces si usted solo inserta uno, se corre el riesgo de que no salga bebé, de que no se implante efectivamente, y entonces hay que repetirlo, que eso requiere un sacrificio de parte de la mujer, económico y físico, ¿verdad? Eso es muy importante, nada más para aclarar, o sea, para aumentar un poquito más este concepto en este sentido. Los médicos históricamente hemos tenido una gran autoridad sobre nuestros pacientes, o sea, usualmente las órdenes de los médicos, las indicaciones de los médicos no son debatidas. O sea, si yo le digo a usted tiene que tomar ese tratamiento, usualmente usted lo va a hacer. Sin embargo, eso ha cambiado mucho, ha cambiado muchísimo últimamente, y el principal instrumento para esto se llama el consentimiento informado. Yo le digo, Randall, tenemos que hacerle un tratamiento, doña Isel, tenemos que hacerle tal tratamiento, este tratamiento tiene tales y tales efectos, tiene tales y tales consecuencias, ¿verdad? Usted puede aceptar, nosotros no somos policías, nosotros no podemos ordenar, usted me puede decir, no, doctor, yo no lo acepto. No lo acepto, no quiero, no me quiero exponer. Y el consentimiento informado es capital en todos los tratamientos de infertilidad. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, una persona puede decir, yo por cuestiones religiosas, únicamente acepto que me transfieran un embrión. ¿Sí? No quiero que congelen. Entonces, nuestra función es decirle, señora, con eso, como dice el doctor Regueira, sus posibilidades de embarazo están bajando, ¿verdad? Es muy posible, o sea, si usted además no quiere la preservación, no quiere que se conserve ningún embrión, eso va a hacer que cada ciclo que le hagamos va a haber que pasar por el mismo proceso. Ahorita les explico que es un proceso, pues digamos que un poquito difícil para la mujer, pero si ella, digamos, dice, no, es que son mis convicciones religiosas, no se le puede forzar. ¿Okay? Si ella dice, no, yo firmo que me transfieran un embrión y solamente uno, eso para nosotros es nuestra religión. Entonces, si la gente piensa que nosotros podemos forzar a una paciente a transferirle un número indicado, o sea, un número determinado, es totalmente falso, ¿verdad? Ese es nuestro consejo, basado, por supuesto, en estudios, en protocolos, en un montón de cosas más, ¿verdad? Una vez más, para ampliar también este concepto de lo caro que es, a veces nos olvidamos, sí, es caro, económicamente es caro, pero hay muchos países que lo tienen normado por seguridad social, o sea, que la paciente no lo paga directamente. Pero ustedes no tienen una idea de qué tan caro es desde el punto de vista psicológico para la madre que sigue este proceso. Es un proceso, sobre todo para las mujeres particularmente, es un proceso largo, es un proceso difícil, es un proceso que requiere de inyecciones diarias, es un proceso que va a requerir o sea, que se funcione a través de la vagina para extraer los óvulos y posteriormente sean transferidos. Entonces, todo esto tiene una carga psicológica muy importante para la madre. Esto genera una gran cantidad de expectativas, ¿verdad? Que muchas veces, si no ocurre un embarazo, se van a perder. Entonces, estar sometiendo a una mujer a este precio psicológico para un embarazo que uno sabe que prácticamente no se va a dar, porque al transferir un embrión las posibilidades son muy bajas, realmente no tiene mucho sentido, como lo digo, ni desde el punto de vista económico, ni desde el punto de vista humano. Realmente, en este momento, estamos tratando, y el mundo entero va dirigido a la transferencia de un solo embrión. ¿Ok? Recibí un documento muy bonito de un grupo de New Jersey, en donde se llama Redefiniendo Éxito en Reproducción. Y el éxito en reproducción es lograr un embarazo de un niño que llegue al término. ¿De acuerdo? Y que la mamá se lo pueda llevar para la casa. Eso es éxito. Ahora bien, se ha logrado hoy en día poder llevar el embrión hasta el 5º día fuera del cuerpo de la mujer, fuera del útero. Si nosotros logramos tener un embrión de 5 días, esto se llama un blastocisto. Si tenemos un blastocisto, dependiendo la edad que tenga la paciente, podríamos transferir uno sin estar sacrificando
las posibilidades de embarazo. Okay. Hay otro concepto muy importante, ahora que hablábamos, porque tenemos lo que se llama la vitrificación. La vitrificación es una técnica de congelamiento rápido que la describieron los coreanos a principios de siglo, en el año 2000. Lo que les quiero decir es que en este momento nosotros podemos vitrificar óvulos, no embriones, óvulos. Sin fecundar. Sin fecundar, claro, y estar descongelando 2 o 3, ponerlos a fertilizar y transferir los embriones que me están dando, sin tener exceso de embriones que haya que congelar. Claro, y ahí nos estaríamos pasando la curva de una vez a los criterios religiosos y a los criterios legales que imperan en nuestro país. Y éticos, claro. El problema o sea, el problema de los embriones remanentes. Cuando una pareja, por ejemplo, tiene dos... Ahora sí, doctor. El problema de los embriones, el problema ético de los embriones remanentes. Cuando una paciente, digamos, ya ha tenido la familia que quiere tener, llámese 1 o 2 hijos, ¿verdad? Y posteriormente tiene todavía embriones que están preservados, ahora sí, ¿qué va a pasar con ellos? Claro. ¿Verdad? Y créame que hasta legislaciones muy progresistas como la de Dinamarca, como la de Francia, entran en un gris legal, claro, de qué es lo que se va a hacer con esos embriones, y la mayoría de las veces optan por preservarlos ad perpetuum, ¿verdad? Antes de entrar en los problemas éticos, por ejemplo, de qué hacer con ellos. Entonces, aún para los médicos, para los sistemas de salud, para los médicos, esto que está hablando el doctor Reguera es muy importante. O sea, no hay problema ético con los gametos. O sea, sería más o menos los hombres, sin entrar en muchos detalles, constantemente estamos desperdiciando gametos, o sea, nuestros espermatozoides, ¿verdad? Igual no hay problema ético con los gametos. Entonces, preservar gametos es definitivamente una de las maneras de brincarse todos los problemas éticos. De hecho, durante la relación sexual, cuando llega un espermatozoide, ¿cuántos se desechan en todo el camino? De hecho, es parte del debate. Claro, se cree que los espermatozoides que llegan a hacer contacto con el óvulo, 20 en una relación sexual. Les recuerdo nada más, estos son números muy impresionantes, ¿ok? Porque en una eyaculación consideramos que es normal que haya 40 millones de espermatozoides mínimo. Por mililitro. Por mililitro, sí, bueno, 40 en total en el eyaculado. Y resulta que solo 20 van a llegar a hacer contacto con el óvulo, y de esos 20 solo 1 es el elegido. Claro, uno entra y se cierra inmediatamente. Y una cosa muy importante, porque en realidad todos tenemos un pequeño sesgo machista en nuestra percepción de la reproducción. Todos tenemos muy claro lo que es la selección natural en los espermatozoides, pero este mismo proceso idéntico se da en los óvulos, ¿verdad? Okay. O sea, más o menos 20 óvulos van a iniciar el ciclo de maduración todos los meses en una mujer común y corriente, y solo uno va a llegar al final, claro. Que es el más fuerte, si se quiere en términos de la calle, el más buchón, el que come más, y ese es el que va a hacer que los demás se atrofien, y él es el único que va a llegar al final. Entonces, el proceso de selección natural se da de ambos lados. Don Julián, con respecto a las técnicas y a lo que dice la legislación costarricense, ¿se establece alguna pena cuando se logra comprobar que el procedimiento está mal aplicado? Bueno, volvemos a lo mismo para lo que es una falta de carácter ético. Bastaría con demostrar que un médico no siguió un protocolo o un criterio médico aceptado para que pueda responsabilizarse. Para eso, pues la fiscalía del colegio tendría que hacer una investigación preliminar, se recibe las pruebas, si hay pruebas suficientes se eleva al Tribunal de Ética Médica, el Tribunal de Ética Médica resuelve, y luego la Junta de Gobierno. Si ya nos vamos al campo de la legalidad, responsabilidad civil o penal, y se logra demostrar lo que yo hablaba de acto médico culposo, o sea, violando la lex artis, y la relación de causalidad con un daño o un resultado lesivo, pues entonces, desde el punto de vista penal, podría estar tipificado el delito de homicidio culposo, ¿verdad?, que tiene hasta 8 años de prisión. Pero para eso tendría que demostrarse todos esos elementos, ¿verdad? Bueno, un saludo a quienes nos están reportando sintonía a través de redes sociales. El profesor Johnny Vargas dice: por eso yo le digo a mis alumnos
que ya nacieron triunfadores porque ganaron una carrera de 40 millones de espermatozoides. Muy bueno. Dice Tatiana Blandón, que es médico, es médica, se dice bien, que todas las tardes nos acompañan Matices. Dice, esto es un ejemplo claro de la falta de criterio técnico de los diputados cristianos en temas de infertilidad, que es el no poder diferenciar entre las distintas técnicas de reproducción humana porque mezclan tema de sextillizos con el tema FIF. Y también dice el presidente Solís que hace unos instantes dio una declaración, hace una hora dio unas declaraciones en Limón sobre este tema, y dijo el presidente, que creo que lo tiene claro, si hubiese sido FIF, los óvulos fecundados serían menos, porque se lo preguntaron al presidente si los diputados estaban aprovechando la coyuntura para oponerse a las técnicas. Vamos a ir a una pausa comercial, hay muchas preguntas en Twitter, vamos a abrir la línea telefónica cuando volvamos para que ustedes puedan preguntarle a los especialistas, porque necesitamos ir a la pausa, porque si no los que nos atrofiamos somos nosotros y no los óvulos de nadie. Son las 3:01, vamos a la pausa comercial, regresamos con más de Matices. La actualidad, sus tonos, sus contrastes. Esto es Matices. Analizamos los tonos de la actualidad. Exploramos sus contrastes. Matices. Tres de la tarde con 3 minutos, regresamos a Matices, estamos hablando sobre inseminación artificial, pero hemos ampliado un poco el tema en la práctica ya a técnicas de reproducción asistida, los riesgos, la ética, la técnica y la ciencia, sobre todo en estos temas. Dice Mula de Carga, excelente Matices, educando hoy sobre reproducción asistida. Vamos a habilitar el 905-222-0000, de hecho vamos a tenerlo abierto aquí al final del programa, 905-222-0000. Si ustedes tienen consultas, pueden llamarnos y entran a la y no duraron nada. Ahí está la primera consulta. Gracias por estar siempre tan atentos al programa. Buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Buenas, mi nombre es Sergio González, de Cartago. Eric. Más que todo para hacer ahí un pequeño comentario. Adelante, Eric. Con estos temas tan polémicos, ¿verdad? Que siempre está en medio de lo que es la parte ética, política y religiosa. Yo me pongo a pensar, más que todo con respecto a los espermatozoides, que es uno de los puntos que se critica mucho, que es muy sensible. Yo me pongo a pensar, por ejemplo, la masturbación. O sea, para nosotros los hombres, cuando la persona que se masturba, ¿cuántos espermatozoides pierden? Y ahí nadie toma en cuenta ese punto. Pero independientemente del método, sea natural o artificial, siempre se van a perder o a morir de lo que son los espermatozoides. Entonces, de una u otra forma, siempre se van a perder. Eso sería mi comentario. Muchas gracias. Gracias, don Eric. Entendiéndole al doctor Acuña, don Nelson Acuña, cada masturbación se irían a la basura 40 millones de espermatozoides. Más de 40 millones. Más de 40 millones. Eso era lo mínimo. Eso es lo mínimo. Sí, bueno, 3,5. Muy buenas tardes. Vamos a la siguiente llamada. Ustedes nos avisan si está lista la llamada. Ahora sí, muy buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Buenas tardes, Ronnie Garro. ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo va, por cierto, doctor? Hola, Ronnie, ¿cómo estás? Pura vida, gracias a Dios. Mira, aquí muy interesado con el asunto y positivo con el asunto de ese reglamento o procedimiento, protocolo, como lo quieran denominar. Sin embargo, creo que el asunto va mucho más allá y el Colegio de Médicos ya es hora que le al gato. Esto no es simplemente un asunto de la responsabilidad de un hombre o mujer, no sabemos, que sin ser especialista, sin ser experto en fertilidad o infertilidad, se pone a jugar de serlo. Igual hace poquito una muchacha que murió en una operación también por un hombre que probablemente no era experto en cirugía plástica, reconstructiva, etcétera. El colegio ya es hora de que le ponga el cascabel al gato y que obligue a que solamente pueda hacer los actos médicos especializados el especialista calificado y reconocido así por el propio colegio para efectuar dicho acto médico. Entonces, si son temas de infertilidad, solo expertos en el tema lo pueden hacer. Si es cirugía X, Y, Z, pues solo el especialista de ese campo. En fin, el colegio se ha quedado en aguas tibias desde toda la vida históricamente
y todos tenemos médicos generales haciendo lo que se les ocurre, que si llevaron un cursito de algo, se autodeclaran expertos y empiezan a hacer algo para lo cual no están capacitados. Y tenemos ginecólogos que muchos se autodeclaran expertos en fertilidad, cuando esto no puede estar más lejos de la realidad. En fin, creo que lo de fondo es que el colegio ya debe poner las barbas en remojo y decir, ok, vamos a impulsar una legislación, vamos a buscar diputados que nos ayuden, y en la cual se dice que solo los especialistas así acreditados y reconocidos pueden efectuar actos médicos especializados. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias, don Ronnie. Don Nelson me pidió la palabra. Sí, no, nada más, quería nada más recordar una cosa, o sea, y creo que don Julián ahora nos va a ampliar eso porque es un punto muy importante, pero hay que recordar una cosa, o sea, el principio de inocencia priva a todos los niveles. O sea, el colegio médico no puede proceder de oficio sin que haya un debido proceso previo, ¿verdad?, de identificar justamente todos los pasos que dijo el licenciado Solano. Debe identificar que fue un proceso hecho contra los protocolos, que hubo una lesión y que esa lesión llevó, o que tiene alguna otra consecuencia. Entonces, si bien todos nos indignamos cuando vemos un acto médico realizado irresponsablemente, hay un debido proceso que se debe seguir, y por eso el colegio médico no puede ser más expedito. O sea, el colegio médico no puede saltar y decir, voy a suspender a fulano mañana, ¿verdad?, sin que haya mediado un debido proceso. Más llamadas, 905-222-0000. Muy buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto? Buenas tardes, gracias, con Sonia Villegas. Gracias. Adelante. Mire, en relación a los sextillizos, el que hayan nacido prematuramente, lo cual significa que obviamente por eso se les hizo cesárea, eso fue un procedimiento a favor, en pro de la vida, obviamente de la madre, me imagino, por cuanto el prolongar, esperar a que ellos cumplieran su proceso, me imagino que hubiera sido peligroso para la madre. Es así, me interesa si es así, porque este sería un ejemplo muy claro de lo que creo que nuestra ley lo estipula, de que siempre se le dará prioridad a la madre, porque por ahí muchos andan ahí diciendo, ¿verdad?, que prácticamente que la madre debió haber sido sacrificada para esperar que esos niños crecieran, porque ya ve usted, todos muy prematuros, y pareciera que eso es lo que les está causando la muerte a esos niños. Entonces, milagro que no han salido todos los que salen ahí ya acusando a la mamá y a los médicos de que ahí provocaron estos asesinatos. Gracias. Doña Sonia, usted, doctor Regueiro. Esta señora llevaba en su útero 6 niños. Esta señora además tenía una cesárea previa. Es muy lógico que un útero tan sobredistendido iniciara con contracciones. No había otra cosa que hacer que lo que se hizo. Y me parece que, de nuevo, lo he dicho y lo vuelvo a decir, felicito a la gente que manejó este caso, la forma como se puso de acuerdo tanta gente, muchos de ellos desinteresadamente y sin que les pagaran. Sí. Por otro lado, a los padres de los sextuples, por Dios, deben estar pasando de los momentos más difíciles que puede uno pensar, toda la solidaridad más bien en este momento para ellos. Tal vez de la consulta anterior, si me permiten, yo creo que don Julián Solano quería decir algo, porque se ha querido, el colegio ha intentado decir qué es lo que cada especialista puede hacer, y don Julián nos puede explicar un poco mejor qué es lo que ha pasado con esto en el colegio. Don Julián. Sí, respecto a la pregunta anterior, es importante que, conforme a la ley orgánica del Colegio de Médicos, el Colegio de Médicos lo que hace es agrupar e incorporar a lo que se llama el médico cirujano, conocido algunos como el médico general. Pero como el título que viene de las universidades dice médico cirujano, entonces el colegio necesitaría una ley, o al menos un decreto, pero idealmente una ley, para que se establezca la posibilidad
de restringir a aquellos médicos que tan solo están incorporados sin ninguna especialidad a no poder realizar ciertos actos médicos. Mientras la legislación siga vigente como está, y eso no es responsabilidad del colegio, eso no se puede cambiar. El colegio hace más de 5 años presentó un proyecto de ley. En ese proyecto de ley se le da la posibilidad al colegio de crear perfiles. La ley en este momento no le da la posibilidad. El colegio, a pesar de eso, por un problema de responsabilidad y porque la Defensoría se lo pidió, creó una comisión de perfiles. Estamos trabajando en eso, pero el colegio podría ser un instrumento muy bonito, pero luego tiene que ir al Ministerio de Salud o a la Asamblea Legislativa, porque el colegio no tiene la competencia para restringir en este momento a un médico debidamente incorporado a que no haga ningún acto. Así como, por ejemplo, los abogados. O sea, cualquier abogado en este momento asume una defensa, qué sé yo, penal, sin ser penalista. Sí, claro. Entonces, es una situación que tiene que ver con la legislación. Ahora, respecto a la segunda pregunta, me parece importante hacer la siguiente aclaración. En realidad, no basta una muerte en el ámbito hospitalario para decir que hay mala práctica médica. Y esto a veces, incluso muchos colegas abogados que uno enfrenta a diario en las fiscalías, en los juzgados, cometen ese error de decir, bueno, es que se murió, y si se murió en un hospital es porque hay mala práctica médica. No, eso no es así. Para poder decir que una persona cometió un delito, necesita todo un estudio de carácter técnico de cuál fue la causa de la muerte. Porque también nos vamos al otro lado. Mediante las técnicas, las maniobras naturales, se podrían, aunque en menor grado, producir partos múltiples. Pero además, en un parto múltiple puede desarrollar una muerte donde no necesariamente se explique la muerte por ser parto múltiple. Puede ser que ya el ser venga con alguna enfermedad congénita totalmente ajena a la multiparidad. Entonces, esos estudios hay que hacerlos. Nadie puede señalar, y esto es un principio que está no solo en la Constitución Política, sino en el Código Procesal Penal, nadie puede ser señalado como culpable de algo hasta que realmente no se le demuestre por elementos probatorios idóneos su culpabilidad. Señores, tenemos la central telefónica llena absolutamente, pero no nos da chance de manejar. Yo sé que yo dije que íbamos a abrir la línea hasta el final del programa, pero bueno, se nos va a hacer inmanejable porque nos quedan 10 minutos. Vamos a recibir una llamada más para que puedan responder con el tiempo necesario. Muy buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Gracias, Randall. Mario de Tres Ríos. Mario, gracias por llamar, adelante. No, gracias a ustedes y felicitarlos por el programa tan excelente que tienen el día de hoy. Básicamente tengo una consulta y es específicamente sobre este parto de estos 6 chiquitos que lamentablemente, bueno, por las razones que ya ustedes han explicado durante el programa, pues 3 han lamentablemente fallecido y los otros 3 están bastante comprometidos. Pero básicamente la consulta que tengo es que, bueno, lástima que no hay un miembro, un personero de la Caja Costarricense del Seguro Social ahí con ustedes, o si tal vez el señor del Colegio de Médicos pueda pues darme una luz en este sentido. En el sentido del tema de costos de un parto de estos. Básicamente, si una pareja quiere actualmente pues hacerse un procedimiento de estos, pues tiene que hacerlo de forma privada porque la Caja no lo hace. Y es bastante oneroso el procedimiento. Sin embargo, a la hora de dar a luz a las criaturas o al chiquito o a los chiquitos, obviamente estas parejas asisten a la Caja, no lo hacen de forma privada, igual como hacen el procedimiento para tener el bebé o los bebés. Entonces, qué interesante sería que alguien de la Caja diga si estas parejas eventualmente que se hagan estos procedimientos tienen que tomar un seguro aparte o pagar una indemnización a la Caja aparte, porque los costos
evidentemente son muchísimo mayores en este tipo de partos y los cuidados que hay que tener, el equipo médico, etcétera, etcétera, etcétera. Gracias, don Mario. Bueno, vamos a cerrar la central telefónica ya. Les agradecemos a toda la gente de verdad que hace el esfuerzo y nos hace el honor de llamarnos, doctor. Don Mario, bueno, pues no soy un personal oficial de la Caja, trabajo para la institución, por supuesto, y soy un profundo convencido de los principios de la Caja. Sí quisiera hablar sobre varias cosas. Bueno, primero que todo, el principio de la Caja es igualdad de acceso a los servicios de salud, de manera que sería imposible, tanto desde el punto de vista legal como desde el punto de vista humano, negarles a estas parejas que están en un momento de necesidad la atención basados en esos parámetros. Recuerde una cosa, o sea, si logramos, y eso es lo que hemos estado pidiendo todos los especialistas en fertilidad desde hace mucho tiempo, estamos pidiendo una regulación, pero por supuesto una regulación moderna e inteligente, no una regulación hecha con parámetros completamente anacrónicos. Entonces, si se logra obtener esta regulación, los casos de embarazos múltiples, como bien lo dijo el doctor Reguera hace un rato, van a ser mínimos. Yo quiero, si quiero transmitirle algo a la población en general, es que esto no es la norma, la reproducción asistida. Estos son complicaciones o inobservancia de procedimientos de la reproducción asistida, pero esto no es la norma. Ya la gente, pues he oído varios comentarios de decir que ahora cuando se apruebe el in vitro, entonces lo vamos a sacar de 4 en 4 y de 5 en 5, y quiero recalcarles todas las veces que sea necesario que esto no es la norma. Para que solo ponerles un ejemplo muy rápido, en el centro donde yo estudié, todos los embarazos de más de 2 niños eran llevados a sesión a ver qué habíamos hecho mal, ¿okay? Y si la persona, si se llegaba, claro, era un proceso interno del servicio, pero si se llegaba a determinar que había habido alguna inobservancia de procedimientos, pues se procedía a las sesiones disciplinarias del caso. Entonces, sextillizos, quintillizos, cuatrillizos, si bien pues pueden aparecer, no son la norma de esos procedimientos. Quiero decir algo más. No es cierto que la inseminación artificial, el nombre correcto es inseminación intrauterina, solo se hace a nivel privado. No es cierto. El Hospital de las Mujeres tiene desde hace mucho tiempo una unidad de medicina reproductiva, entonces se hace en el Hospital de las Mujeres, se hace en el Hospital México y se hace en el Hospital Calderón Guardia, si mal no recuerdo. Entonces no es cierto, también se puede hacer ahí. No, Julián. Sí, es importante que ya en esto pues hay votos de la Sala Constitucional sobre el derecho a la salud de las personas, y hay casos donde una persona, aún sin ser asegurada de la Caja, cuando se trate de una emergencia, la Caja tiene la obligación de actuar. Entonces sería prácticamente ilegal e inconstitucional el exigirles un seguro adicional a estas parejas que optan por hacerse el procedimiento de la medicina privada. Claro, de hecho en temas de derecho de salud existe una enorme jurisprudencia en nuestro país. A mí me salta una duda hace un rato. Ustedes dijeron que se ha perdido, digamos, un poco la autoridad, por lo menos simbólica, que tenía el médico sobre el paciente, que ahora se trata del consentimiento informado y todo esto. Si hay una paciente que les pida, por lo que sea, y aquí estoy exponiendo un caso extremo, que permitan mediante la inseminación artificial que este conteo de picogramos de la, ¿cómo se llama? Estradiol. Okay, que sea máximo, es decir, que alcance para que sean 6 o 7 folículos los que salen, pueden obligarlos a ustedes como médicos a practicarlo. Perdón, tal vez me expresé inadecuadamente anteriormente. Lo que se perdió no es la autoridad, digamos, que nosotros tenemos, la seguimos teniendo en base al conocimiento que por lo menos debemos tener. Lo que se perdió es el autoritarismo. Antes los médicos éramos como padres a la antigua, de que decíamos, usted hace esto, pero es que usted lo hace, ¿verdad? Y no había ningún espacio para que el paciente expresara su opinión. Eso ha cambiado radicalmente en el sentido que ahora se establece un diálogo, pero siempre tenemos la autoridad que da nuestro conocimiento técnico. Y desde ese punto de vista, si una paciente me dice a mí, transfiérame, no digamos de que estradiol máximo, transfiérame 6 embriones, quiero que me transfiera 6 embriones, primero que todo, yo no tengo ninguna obligación de transgredir un protocolo internacional, ¿verdad? En base al pedido de una persona que muchas veces no tiene ni idea de las consecuencias de lo que está pidiendo. Segundo, y es una cosa que no hemos tocado y creo que es una omisión que se nos fue a todos,
la reproducción asistida está muy protocolizada y muy normatizada a nivel internacional. Y hay diferentes sociedades, la sociedad europea, la sociedad americana, la red latinoamericana de reproducción, que monitorizan todos los centros que practican estos procedimientos. Entonces, si bien no es cierto, o sea, no se persiguen casos, no es que como aquí que salió un caso de quintillizos, le vamos a caer al país y lo vamos a cerrar. Ellos lo que persiguen son patrones. Entonces, si por ejemplo un centro durante 2 o 3 años consecutivos ha tenido embarazos múltiples de alto nivel, que están muy por encima del promedio mundial, esos centros deben ser auditados. Entonces, esta paciente que está pidiendo que se le haga una transferencia, por ejemplo, una inseminación con 6 o 8 folículos, ¿verdad? Saltaría inmediatamente, o sea, tiraría para arriba las estadísticas de este centro teórico y lo podría poner en peligro de ser auditado. Y eso quiero que lo que quede muy claro, que la vigilancia de estos centros es muy estricta. En Costa Rica no existe porque básicamente no tenemos reproducción asistida de alta complejidad, pero sí existe y es muy estricta. Sí, como cualquier tratamiento médico, si un paciente le pide a un médico un tratamiento médico que está contraindicado, el médico no solo tiene el derecho de negarse, tiene la obligación de negarse a efectuar el tratamiento. Y si el médico aceptara el tratamiento y de ese tratamiento inadecuado deriva una lesión, el médico no podría decir después que hubo consentimiento informado. Doctor, ¿quería decir algo? Sí, tal vez nos han estado entrevistando mucho de las técnicas reproductivas que usamos. Inseminación, fertilización in vitro, coito programado, transferencia de gametos, pero los que somos especialistas en medicina reproductiva vamos más allá que eso. Nosotros, antes de recomendarle a una pareja que use una u otra técnica, tenemos que estudiarla, tenemos que reconocer si hay algo que podemos cambiar para aumentar sus posibilidades, aún sin utilizar una técnica de estas. Vamos más allá de esto, no somos nada más un técnico en hacer inseminación o fertilización in vitro. Y por otro lado, hay algo que yo quiero rescatar, que es que estamos unidos. Los especialistas en medicina reproductiva estamos unidos, y por eso es que estamos trabajando en este momento con el Colegio de Médicos, tratando de hacer estas normas y de poder dar alguna respuesta a todas las preguntas que han surgido en este momento. Bueno, ya casi hay un montón de consultas en redes sociales. ¿Para qué estaba preguntando Braulio? Sí, y quiero llegar a la pregunta, es que hay un montón de comentarios, vamos a ver. Braulio, que lo estaba buscando. Bueno, lo que estaba preguntando Braulio, aunque no encontré exactamente la consulta, es si la técnica internacional y la ciencia se dirige hacia métodos más efectivos que la inseminación artificial y la fecundación in vitro. Por supuesto. Lo que pasa es que lo más efectivo que tenemos ahora es la fertilización in vitro. De nuevo, lo ideal sería que pudiéramos aspirar un único óvulo, crear un único embrión y transferirlo. Lo que pasa es que las posibilidades de un embarazo de esta forma, sin hacer estimulación, teniendo solo uno, es de menos de un 10%. Claro. Y eso va a ser igual de caro que cualquier otra técnica que usemos en fertilización in vitro. No hay otra forma. Doctor. No, o sea, yo creo que el doctor Regueira fue bastante claro como todos los centros a nivel mundial. El doctor Regueira, fue bastante claro en cuanto a que todos los centros a nivel mundial se orientan hacia ese es el norte que tienen todos los centros, ¿verdad? Tratar justamente de emular la naturaleza y no tratar de ninguna manera de superarla. O sea, nosotros nacimos de un óvulo único, ¿verdad?, que fue fecundado naturalmente y con los riesgos propios de un embarazo, pero que son relativamente mínimos con relación a los embarazos múltiples. Entonces, por supuesto que todos los investigadores a nivel mundial, todas las técnicas, los cambios de las técnicas, por ejemplo, de la congelación, como se hacía hasta hace relativamente poco, digamos que a finales del año, o sea, hasta la década de los 90, hacía que hubiera más pérdidas embrionarias.
de manera que había que hacer mayor cantidad de transferencias para evitar que esos embriones se pudieran perder durante la preservación. Con el advenimiento de la vitrificación, hasta esto se ha modificado de manera que podemos vitrificar embriones que sabemos que una vez que sean descongelados van a ser de mejor calidad. Entonces esto ha hecho que se vaya reduciendo progresivamente el número de embriones que se transfieren y no lo contrario. Claro, igual yo creo que la prohibición en el año 2000 de la Sala Constitucional de establecer la fertilización in vitro en Costa Rica generó no solo las prohibiciones constitucionales a la técnica, sino la especialización, digamos, en la técnica dentro del país, porque simplemente se dejó de hacer porque no se podía. Muchas gracias, don Julián, muchas gracias, don Nelson, muchas gracias, don Claudio, por estar con nosotros. Con mucho gusto. Muchas gracias por este espacio. Buenas tardes. Gracias, Isel. Y los esperamos a las 7 en la tercera emisión de Noticia Monumental. Mañana en Matices tenemos un programa muy interesante, tenemos un foro muy completo en coordinación además con la Cátedra Vicente Sáenz de la Universidad de Costa Rica. Hablaremos de cómo los costarricenses hemos ido invisibilizando a través de nuestra historia las raíces negras, las raíces indígenas que tenemos en la sociedad costarricense. Vamos a tener un foro muy grande aquí, hablando precisamente de cómo nosotros hemos invisibilizado esas raíces en el ser costarricense. 3:28, nos vamos, feliz tarde. Matices por Radio Monumental.